Damos la bienvenida al coronel Mario Pazmiño. Él fue director de inteligencia en Ecuador. Coronel Pazmiño, las expectativas están abiertas sobre lo que pueda hacer en materia de seguridad Guillermo Lasso. Usted fue destituido en el año 2008 por el gobierno de Rafael Correa, supuestamente por no proporcionar información importante para el Estado. Bien, vale la pena hacer una evaluación del pasado reciente, del presente y sobre todo el futuro en materia de seguridad e inteligencia en el país. Le damos la bienvenida. Para todos los oyentes de este prestigioso medio de comunicación. A ver, es importante indicar lo siguiente. Sí, es verdad, yo presenté mi retiro de las Fuerzas Armadas para poder defenderme de una acusación que hasta la presente fecha el expresidente Rafael Correa no ha podido comprobar ni materializar. A mí se me dijo que no había proporcionado una información contra el señor Aizalia de una cédula de identidad. Después de que yo salí de las Fuerzas Armadas, que presenté la baja correspondiente para poder defenderme, el señor general López, hoy recientemente ascendido, en ese tiempo coronel, comandante de un grupo de inteligencia, se había quedado con esa papeleta o esa cédula de identidad y procedió a quemarla para evitar más escándalo con relación al tema. Luego de eso fue premiado y mandado hacia Brasil. Eso está dentro de un proceso investigativo y también está dentro del libro que vamos a sacar con la doctora Saude Lebolier dentro de unos 15 días aproximadamente. Entonces, estas situaciones sí generaron este tipo de determinación por parte del Estado, diciendo que el sistema de inteligencia trabajaba para potencias extranjeras. Nunca lo pudo demostrar. La Comisión de Angostura dijo que había una injerencia y una relación con los sistemas de la Embajada Americana. Esos tipos de relaciones son normales en los sistemas de inteligencia a nivel mundial. Es intercambio de información. Pero no hubo ningún tipo de dependencia operativa. Esas situaciones, pues, se contraponen con la relación que tuvo el señor Rafael Correa con las FARC, porque los acuerdos secretos que tuvo con las FARC para sacar la base de Manta, para sacar al director de inteligencia, quien está hablando en este momento, y para sacar a los comandantes que estaban en el cordón fronterizo, eso sí se dio y eso se ejecutó. Y eso consta con la declaración certificada de un testigo protegido que está reposando en la Fiscalía de Colombia. Entonces, ese es el entorno en donde se crea este nuevo sistema de inteligencia, porque el Foro de Sao Paulo determina claramente dos objetivos importantísimos para afianzar un sistema revolucionario en un país. El primero es, indudablemente, el crear en el ideario nacional o en la conciencia nacional de que tiene unas fuerzas armadas represivas. Por lo tanto, hay que fraccionarlas, hay que dividirlas y hay que poner esta idea de una fuerza pública represiva en el pensamiento de la sociedad. Por otro lado, hay que eliminar o destruir los ojos que tiene el Estado para determinar esta aproximación de amenazas nacionales, extracontinentales o regionales que se aproximan al escenario o al entorno nacional para debilitarle. Amenazas que no podrían hacerlo si existe un servicio de inteligencia que trabaja para el Estado ecuatoriano. Entonces eliminaron el sistema de inteligencia nacional y crearon un sistema mamotreto que se llamaba, o se llama, en ese tiempo se llamaba, la Secretaría de Inteligencia, que no era otra cosa que un organismo adscrito a la Presidencia de la República y que ejercía un sinnúmero de actividades ilegales, como las que usted acabó de mencionar en su momento, pero no se quedan ahí, atentatorias, violatorias, porque no solo se quedaron en operaciones pequeñas, fueron más allá, secuestros, extorsiones, negociaciones ilícitas, fueron a ejecutar operaciones en otros países en donde comprometieron la reputación y donde comprometieron el buen nombre del Estado ecuatoriano. ¿O no saben ustedes de la operación Hotel que se desarrolló en Londres, en el Reino Unido? Cuéntenos un poco de esto. Está relacionado con Julián Assange. La operación Hotel
se enmarca dentro de la protección que debían de darle a Julian Assange, y se remiten allá, se preparan a 2 agentes, entre comillas, pesquisas, que iban a formar parte de un equipo de servicio secreto ecuatoriano, también entre comillas. Estos agentes se demoran en prepararse 20 días, y de los 20 días reciben aproximadamente 5 días clases sobre lo que es inteligencia, y el resto de días pasan haciendo trotes en la Carolina. Así se preparó a estos pseudos agentes de inteligencia y se los manda a Londres. Una mujer de apellido Pallis, que va allá y que sale de agente operativo de inteligencia, y al otro día ya tiene el pasaporte diplomático y va y se asienta en Londres y comienza a poner una casa de seguridad allá para vigilar las actividades del Scotland Yard que hacían sobre la casa de la embajada para ver las actividades que hacía Assange. Una farsa total. Y el otro agente de inteligencia va como segundo cónsul, igual, a Londres, y era el guardia de seguridad. Fíjese usted cómo el servicio, este supuesto servicio de inteligencia, compromete la imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores en el contexto internacional. En forma similar, muy sumaria, coronel, resúmanos su visión sobre el caso Balda. El caso Balda, como yo le dije a Fernando cuando comenzamos sobre el tema no se trataba de una situación de secuestro, se trataba de una situación de asesinato. ¿Por qué digo esto? Porque cuando fueron contratados estos sicarios en Colombia para capturarlo, no tenían una casa de seguridad. Y generalmente, cuando va a pedirse un rescate o va a pedirse algún tipo de situaciones a esta persona o a sus familiares, lo primero que se hace es trasladarlo a un sitio seguro para poder desde ahí negociar. Aquí no tenían ninguna casa de seguridad. Entonces se supone que lo que tenían que realizar era tomarlo, llevarlo hasta un lugar especial y eliminarlo. Y de eso está consciente Fernando Balda. Esta operación no era una operación común y corriente de secuestro inicialmente, era una operación de asesinato. O lo que pasó con el señor Galo Lara en Panamá, o lo que pasó con la señorita tuitera Vasoledispa, en donde le mandaron un ramo de flores indicándole que los ecuatorianos le iban a hacer una visita muy prontamente. Todo esto va a salir en el libro, señores, para que todos los ecuatorianos sepan este tipo de operaciones que se ejecutaron. Pero al margen de eso, el sistema de inteligencia no es el malo. Eso es lo que está confundido las autoridades. Creen que eliminando el sistema de inteligencia se elimina el problema. No, señores. El problema no es el sistema. El problema es las personas que administran el sistema, que son gente que no tiene la menor preparación y que no conoce los entretelones de manejar un sistema de inteligencia. Entonces, usted tiene errores garrafales en ese sentido. Le pongo otra operación que me pareció interesante, en la cual se van miembros del grupo Alfaro Vive Carajo a Nicaragua, con el que está detenido al momento el señor Pablo Romero, director de inteligencia ese tiempo. La operación se llama Operación Caribe. Y van allá, ¿a qué? A defender el proceso revolucionario en Nicaragua, con plata del Estado ecuatoriano, con recursos del Estado ecuatoriano, y gente que no pertenecía al sistema de inteligencia, sino al grupo Alfaro. Mucho se habló, incidentalmente, sí, coronel, mucho se habló que en los sucesos de octubre hubo infiltrados. ¿Qué nos puede decir al respecto? Esto fue una realidad, octubre del 2019 me refiero. A ver, estamos en un proceso en el Ecuador que se llama la revolución molecular prolongada, no disipada. Hay dos tipos de revoluciones. Una revolución molecular disipada, que es aquella en la cual se plantea un esquema de confrontación con la fuerza pública y se le pone al Estado contra la pared porque tiene diferentes focos. Pero hay un sistema de revolución molecular prolongada en la cual viene desde mucho tiempo atrás. Va preparándose y organizándose. Esto no obedece a una acción o planificación nacional. Esto obedece a una planificación
internacional y una ejecución descentralizada. Esto es lo que vimos en el mes de octubre, y se le informó al presidente de la República en ese tiempo por parte del Observatorio Ciudadano de la Política de Seguridad Integral que yo presido. Se le informó al presidente de la República de lo que estaba sucediendo y lo que venía. No lo tomó en serio, tomó algunas cosas. Yo recuerdo esto porque ahí se le dijo una cosa interesante. Se está formando dos grupos especiales y son grupos violentos. El uno, que se reunía en el sector del Tingo y que estaba haciendo prácticas de armas en unas colinas. Y el segundo, el denominado grupo colectivo insurgente, que opera en la provincia de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Es un grupo ecuatoriano que tiene contactos, información y entrenamiento con el Grupo Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Eso recién lo saca el presidente. Eso no conocía el presidente de la República. No lo sabía. Su sistema de inteligencia no funcionaba. Y recién él lo saca, eso en la reunión con Iván Duque, con el presidente de Colombia, y le dice, sabemos que hay un grupo que está formando a un grupo nuestro aquí en territorio ecuatoriano. Usted está hablando del expresidente Lenín Moreno, ahí le está haciendo referencia. Me refiero al expresidente Lenín Moreno. Eso salió a los 2 años de la información que él ya tenía. Entonces, ¿qué tipo de manejo adecuado le daban a este sistema de inteligencia? Que había penetración, sí señor, había penetración en todos los sistemas, desde mucho tiempo atrás, preparación. ¿O usted cree que en algunas comunidades indígenas se preparaba los escudos gratis? ¿O en las comunidades de Chimborazo se preparaban las lanzas gratis? Y se llevaban en volqueta de un municipio hacia la ciudad de Quito. No, señores. Coronel, otro de los cuestionamientos, usted ha hecho referencia y considera que una secretaría o, como se lo conoce ahora, este centro de inteligencia, el CIES, no debería desaparecer, que el problema no es, en este caso, la entidad, sino cómo fue manejada, cómo fue administrada. Recordamos que incluso hubo denuncias de que salieron recursos de la SENAIN para financiar campañas electorales, entre ellas la primera vuelta del expresidente Lenín Moreno con su binomio de ese momento, Jorge Glass Espinel. Ahora, en un inicio, el presidente Lasso había advertido que la idea era desaparecer este centro. Ahora se lo ha encargado, no sé si temporalmente, a las Fuerzas Armadas. Nos preguntamos entonces, ¿este centro debería existir con características civiles? ¿Este centro de inteligencia estratégica se necesita un espacio con características civiles, es decir, que esté de alguna manera ajeno a las Fuerzas Armadas o a la inteligencia que hace las Fuerzas Armadas o que hace la Policía Nacional, o se necesita una estructura integral en la que se pueda contemplar todos estos tipos de gestión y de trabajo de inteligencia que debería tener un sistema o un centro que debería estar además en manos de quién, civilmente cerca de la Presidencia de la República o dentro de alguna otra entidad como en este caso las Fuerzas Armadas? A ver, son varias preguntas, pero me parecen formidables. Le voy a ir contestando cada una de ellas rápidamente. Lo primero, lo que usted dice es verdad. Se utilizaron a este sistema para ejecutar operaciones que ellos denominaban que eran en beneficio del Estado ecuatoriano. ¿Cómo puede ser una operación en beneficio del Estado ecuatoriano cuando usted manda a unas mujeres a tunearse en unas casas de salud en Colombia? Eso es gastos reservados, eso es la famosa operación Tuneadas. ¿Es verdaderamente en beneficio del pueblo ecuatoriano? No, señor, eso se llama corrupción. Se han gastado 475 millones, que no es pelo de cochino, y que tiene que investigarse. Usted dice el sistema. Sí, señor, el sistema no es malo. Y le pongo un ejemplo concreto. Anteriormente de que se dé este tipo de organizaciones a quienes yo he denominado la fábrica de conspiradores del Umbicí, así lo pongo en un artículo, esta organización o esta estructura, anteriormente había otra estructura que pertenecía al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional, y ahí había una Dirección Nacional de Inteligencia. Yo tuve la oportunidad de trabajar 2 años ahí, y recuerdo que el director de inteligencia administraba los subsistemas.
el subsistema militar, el subsistema policial, los subsistemas aduaneros, todos los subsistemas de inteligencia eran administrados. Todos proporcionaban información y todos llevaban esta información al presidente de la República. 6 de la mañana estaba el director de Inteligencia Nacional esperando que salga el presidente. La primera persona con la que conversaba el presidente de la República era con ese director. Y él ponía un enfoque mundial, regional y nacional. Al momento decimos que esto no sirve. Como dije, esto no es del sistema, son los operadores del sistema. Y usted generalmente en esto necesita que las personas que estén trabajando allá sean profesionales. No necesita usted gente que va a formarla, como pensaba este señor Ronnie Vallejo, que desde el puesto de guardaespaldas del señor presidente de la República llegó a ser quien administraba el sistema de inteligencia nacional. Este señor no tenía la menor idea de cómo funciona el sistema, a tal punto que dijo, necesitamos hacer análisis de inteligencia. ¿Y sabe a quién trajo? Al equipo de fútbol de la Tola, a sus amantes para que sean parte de la estructura del sistema de inteligencia. Entonces, ¿eso es un sistema de inteligencia? No, señores. Eso es una mala administración del sistema como tal, mala selección de personal. Se necesita gente que tenga experiencia. Y hay gente con experiencia en Fuerzas Armadas, hay gente con experiencia en la Policía Nacional, pero que tenga la visión de cómo generar inteligencia político-estratégica. Ahora, coronel Pazmiño... La última parte de la pregunta, para no dejarle sin contestar. Usted me decía, ¿dónde tiene que estar este organismo? Este organismo no tiene que estar dependiendo del presidente de la República, porque ahí se comienza el manoseo. O del Ministerio de Defensa, peor del Ministerio de la Policía, o del Ministerio de Gobierno. Este organismo tiene que estar ubicado en el COSEPE, Consejo de Seguridad Pública del Estado, donde están todas las funciones del Estado y todos administran el sistema de inteligencia. Ahí debería de estar, porque la información que se genera ahí es de asesoramiento al más alto nivel, no dependiendo de Fuerzas Armadas, ni tampoco dependiendo del Ministerio de Gobierno, porque ahí vamos a tener nuevamente el mismo problema, el manoseo. Y para hacer una reingeniería total de este sistema, señores, hay que hacer 3 cosas. Primero, una auditoría operativa, justo de lo que estamos hablando, saber qué tipo de operaciones hicieron. Segunda, una auditoría financiera, 375 millones que se tienen que justificar. El presidente ha hablado en su posesión de que es necesario y vital combatir la corrupción. Ahí hay corrupción, señor. Tercero, hay que hacer una auditoría tecnológica e informática y hacer una auditoría forense en base a cada uno de estos sistemas, para saber en qué emplearon estos equipos y saber dónde están, porque hasta el momento nadie sabe dónde están los equipos. O creo que ya se repartieron también. Entonces, esas cosas tienen necesariamente que cambiarse. Pero, señores, si van a cambiar, vean gente que no esté vinculada, porque ahí sí la sociedad va a saltarles. Vean gente que no está vinculada al antiguo correísmo. No vaya a ser que quieran utilizar a personas vinculadas al antiguo correísmo para reformar o reformular un sistema en el cual no pudieron hacer nada y ahora quieren decirnos que con ese nuevo sistema vamos a salir adelante. Presencia omnipresente, como señalábamos en un diálogo previo en toda la estructura y en la administración pública, coronel Pazmiño. Continuando con el tema de los servicios de inteligencia y el reciente pasado, más allá de sus objetivos distorsionados o no, estos servicios de inteligencia se convirtieron en brazos ejecutores de lo que se disponía más arriba, obedeciendo en algunos casos también a políticas de Estado. Quisiera preguntarle a usted, y qué es lo que nos cuenta en su libro, sobre los mentalizadores, instigadores, facilitadores en las altas esferas del gobierno. ¿Les pone usted nombres y rostros con respecto a este oscuro pasado reciente que son materia de denuncia del actual presidente Lasso? Sí, les ponemos ahí claramente. Una parte del libro habla sobre las diferentes operaciones. Sacamos unas 5 operaciones que son importantes para graficar el nivel de corrupción, el nivel de impunidad y el nivel de proteccionismo político que tenía esta estructura y organización. Cuéntenos por lo menos los principales. ¿Quiénes eran? El presidente de la República. En la Secretaría de Inteligencia dependía directamente del presidente Rafael Correa. Y de ahí se desengranaba un sinnúmero de otras acciones que iban ya concomitantemente con operaciones que se iban ejecutando.
Ahí también entraba el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque facilitaba un sinnúmero de situaciones en el contexto internacional. Entraba el Ministerio de Gobierno, porque a vista y paciencia de ellos se realizaban un sinnúmero de acciones y situaciones. Entonces, señores, no es así nomás. Y peor aún, ahora creen estos señores, me refiero a los de la Secretaría del Centro de Inteligencia Estratégico y también la Secretaría de Inteligencia, que la solución a este tema es quemar la documentación, sacar los rackets que estaban en Esmeraldas, en Guayas, en Azuay, sacar esos rackets y eliminarles. No, señores, lo que ustedes acaban de hacer ahí es dar el argumento y dar la prueba fehaciente para ser llamados a confesión judicial, porque ustedes, señores, acaban de cometer un delito si quemaron o bloquearon toda esa información, porque la información que tiene la Secretaría de Inteligencia, la información que tiene el CIES, no le pertenece ni al presidente de la República, ni le pertenece tampoco al director de inteligencia. Le pertenece al Estado ecuatoriano, porque son conseguidas con recursos del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, ¿quién ordenó quemar? ¿Quién quemó? ¿Quién destruyó esa documentación? Tiene que ser llamado a juicio político. Y nosotros nos vamos a encargar de que así sea. Vamos a hablar con los asambleístas para que este tipo de situaciones se concrete. Yo voy a hablar con Fernando Villavicencio para que comience ya una acción de juicio político contra estas personas. Coronel Pazmiño, el tiempo lamentablemente nos queda corto para poder profundizar en tantas cosas. Cuéntenos finalmente cuál es el nombre de su libro y cuándo se hace el lanzamiento. Bueno, son los gajes del poder y el sistema de inteligencia del correísmo. Pero ahí hay un elemento que es interesantísimo y que es bomba para nivel nacional. Ahí va a salir la red de inteligencia cubana en el Ecuador, cómo ha venido infiltrándose en la sociedad ecuatoriana y quiénes son los agentes que trabajan para Cuba. Bien, muchas gracias al coronel Mario Pazmiño. Él fue director de inteligencia, se ha referido al tema de la inteligencia en el país, que es otro de los que constituyen ahora materia de preocupación, que requieren un cambio, un giro total, anunciado por el presidente Guillermo Lasso.